sé, sé que quizás no eh, me pareció piola o interesante mostrar cómo a través de esa colaboración humana y a partir de la aparición de tecnologías fue mutando y va mutando la forma en que nos relacionamos con el dinero, ¿sí? Digamos, y qué es lo que viene a futuro. Bueno, sigo. Bueno, en esta filmina u hoja, yo encontré esta línea de tiempo, ¿sí? Donde me parecía interesante ver cómo evolucionó, digamos, la infraestructura necesaria para poder tener redes hoy y dentro de esas redes que pueda aparecer esta tecnología de blockchain, ¿sí? Que necesariamente requiere una infraestructura por sobre donde correr, ¿sí? Entonces, la realidad es que en el año 58 se crea la agencia ARPA, ¿sí? Que ARPA era una agencia de Estados Unidos que era para investigación de proyectos avanzados, ¿sí? La idea era competir con la Unión Soviética. El año anterior a la creación de ARPA, los soviéticos habían lanzado el primer satélite de la historia, que es el Sputnik, ¿sí? Y como respuesta a ello, se crea esta agencia para poder desarrollar proyectos avanzados tecnológicamente, ¿no? Uno de los proyectos que estaban listados era digamos, la interconexión o la transferencia de información a distancia con las computadoras, ¿sí? Entonces, como en el año 69, aparece el sistema ARPANET, ¿sí? Este sistema vinculó la Universidad de California, la UCLA, y el Centro de Investigación de la Universidad de Stanford en un punto a punto, donde empezaron a poder comunicar y empezaron a armar los protocolos de comunicación de a poco en esa infraestructura. ¿Sí? En el año 80, ¿sí? Bill Gates, Microsoft, que es la firma de Bill Gates, el socio, no recuerdo el nombre, ¿sí? Ellos logran firmar con IBM un acuerdo para la provisión del sistema operativo. En esa época era el MS-DOS, ¿sí? Y entonces todas las computadoras que iba a vender IBM a partir de ahí iban a llevar en una primera etapa el DOS y luego iban a llevar al Windows, con lo cual escala infinitamente las posibilidades de tener una computadora en los hogares que sea manejable, ¿no? El manejo de archivos y un montón de cosas. Yo me acuerdo en esa época que fue una revolución. Sí, el manejo ya con DOS, había un programita que era Norton Commander, me acuerdo, que en forma gráfica te permitía copiar archivos y hacer una serie de borrar archivos, crear archivos, una serie de cosas dentro del entorno DOS que era más que interesante. Luego, ahí en el muy corto tiempo aparece el Windows y a partir de ahí hay toda una revolución. ¿Sí? En el año 89, Tim Berners desarrolla el, digamos, el protocolo de World Wide Web, ¿sí? Donde empieza la idea es crear un sistema de hipertexto que permita vincular documentos y otros recursos, ¿sí? De información a través de enlaces, facilitando la navegación y el acceso a información. Es decir, antes las páginas tenían como lo que tienen hoy, pero era vos ponías un texto y tenía un link que te llevaba a otra página donde te explicaba tipo como tiene Wikipedia, ¿sí? Donde te va llevando de un lado a otro. Y a su vez desarrollaron el HTTP, que es el protocolo de transferencia de hipertexto, sí, que es esto que yo contaba recién, que es la comunicación entre el cliente, o sea, el usuario y el servidor. Sí, después el lenguaje HTML, que es un lenguaje que permite estructurar el contenido de las páginas web. Y después la URL, que es la dirección web que permite identificar en forma única,
¿sí? En una página. Bueno, en el 90 ARPANET deja de existir, ¿sí? En realidad muta a otra compañía, ¿sí? Que se llamaba, que lo tengo por acá, de existía, NFCnet, ¿sí? Bueno, la cuestión es que esa compañía es la que desarrolla la transición de los protocolos TCP/IP, ¿sí? Y se fue desarrollando hasta la década del 70 y es la base de la comunicación de Internet de hoy. Después, en el año 92, aparecen los primeros buscadores, que en esa época se llamaba Gopher y Archie. ¿Sí? No, no eran muy interesantes para buscar cosas, pero bueno, eran los primeros. ¿Sí? Archie se dedicaba a buscar archivos que se llamaban FTP. ¿Sí? Y no los ordenaba, es decir, no los indexaba en algún lenguaje. ¿Sí? Pero fueron los primeros buscadores. En el año 93, ahí sí aparecen los primeros buscadores web gráficos, siendo Mosaic el más destacado por su popularidad y capacidad de mostrar texto e imágenes, ¿sí? Y eso revoluciona la forma de interactuar, si bien, sí, bueno, nada, eso, hasta ahí, ¿sí? Después, en el año 94, ¿sí? Ahí crean Yahoo, ¿sí? Que al principio se llamaba la guía de Jerry y David, que eran los fundadores para World Wide Web, ¿sí? Y después le pusieron ya ese nombre que significa Yet Another Interaction Office Oracle, en castellano es otro oráculo oficioso jerárquico más, que digamos era el nombre de Yahoo en inglés, el acrónimo. Sí, y para que se den una idea, al final del 94 Yahoo ya recibía unos 100.000 visitantes diarios, ¿sí? Y nada, eso llegó a ser la empresa formal en ese momento, que era súper importante, ¿sí? Y bueno, a cotizar en bolsa y demás. Sí, en ese año, en el año 94, también apareció el Internet, el explorador de Windows. Sí, y yo me acuerdo que en esa época, en el 94, nos hicieron hacer un cursito ahí en el tercer piso de Medrano y nos dieron un Hotmail a cada uno con una contraseña y yo todavía lo tengo y a veces lo uso. Sí, es de ese año, fue mi primer correo. Sí, es de esa época. Sí, bueno, después Telefónica, Lance Infobía, bueno, era un sitio local de ellos. Sí, y que permitió la masificación de Internet. Sí, a partir del 97, con el año Internet, se hace global digamos, la burbuja de las .com. En esa época era una locura. Cualquier empresita era multimillonaria en capital. Sí, y eso fue hasta que estalló la burbuja entre el colapso entre el 2001, el 2000 y 2001. Hubo un caso súper resonante en Argentina, que era una compañía que se llama Patagon.com, era una compañía que uno de los fundadores se llama Wenceslao Casares. Sí, se los nombro porque después le voy a contar algo de él, o se los cuento ahora. Él tiene un banco que se llama Japo Bank, que tiene un búnker en Suiza. Sí, y ese búnker tiene resguardo físico de Bitcoin. Es decir, adentro tiene servidores, sí, donde están desconectados y hay gente que tiene mucho Bitcoin y los tiene guardados ahí adentro. Sí, bueno, Wenceslao es uno de los fundadores, creo que un Maslatón también, que es uno que hoy son abogados, y me falta uno o dos más, que fueron los fundadores en esa época, y ellos lo que trataban de hacer era antes para poder comprar acciones de empresas, tenías que estar en una sociedad de bolsa y no podías comprarlas. Bueno, la cuestión es que ellos acercan a la gente a través de Internet la posibilidad de comprar acciones de compañías en Estados Unidos. Bueno, esa plataforma se la venden al Banco Río, que se llamaba en esa época, creo que entre 400 y 500 millones de dólares, y a la semana o al mes aparece la debacle de las .com y al Banco Río no le sirvió de nada, quebró la compañía y ellos, bueno, se quedaron con una parte de ese dinero que les permitió fundar otras compañías hacia adelante. Sí, eso me acuerdo que fue resonante durante varios años, sí.
ese caso. Bueno, en el 2001 se funda Wikipedia, seguramente todos la usamos en algún momento. Y en el 2002 se lanza la Web 2.0, que Web 2.0 hasta acá, hasta el año 2002, uno entraba a una página y leía algo que se publicaba en una página de internet, ¿sí? Lo que sucede en el 2002 empieza a pasar lo que es la interacción entre el usuario y la página, ¿sí? Como consecuencia de esto, bueno, nace en el 2004 Facebook. Sí, antes de Facebook hubo otros proyectos como Friendster, que llegó a tener 3 millones de usuarios, sí, pero digamos, Facebook de Mark Zuckerberg fue el más relevante. Sí, ahí empieza, digamos, la web 2.0, la interacción con la gente. En el 2006, Jack Dorsey y sus socios crean Twitter. Y en el 2011, como dice ahí, llega hasta el 2011 esta línea de tiempo, pero creo que es suficiente, se aprueba el nuevo protocolo TCP/IP versión 6. Eso se creó porque hasta ahí la versión 4, que es la anterior, llegaba hasta 4.000 millones de direcciones, es decir, 4.000 millones de páginas y elementos dando vuelta en Internet. Y con esta nueva versión se hace casi infinito. Creo que por acá lo tengo. No sé. Esta prueba involucró más de 400 empresas. ¿Se hizo la prueba? No. Bueno, era un valor de trillones de direcciones, ¿sí? Un poco con esto, lo que les quiero hacer significar con lo que fui contando en esta línea de tiempo es que que a partir de una competencia, si quieren Guerra Fría o cómo llamarlo, o después ya tomó su propio impulso a nivel global, ¿sí? Se tuvo que construir computadoras, protocolos de comunicación y ir creando cosas nuevas para dar la plataforma a lo que queremos ver. ¿Sí? Entonces tenemos, por un lado es esta línea de tiempo de infraestructura, que es entre el siglo XX y el siglo XXI, ¿sí? Y por otro lado, es la historia del dinero, donde la última evolución del dinero es el dinero fiduciario, donde todo el tiempo, tanto digamos, los que son como reserva de valor, que es el dólar o el euro, son inflacionarios también, y después distintos países corren, digamos, como una capa por encima de estas monedas y también inflacionan. Y entonces a la gente, a nosotros, a la gente de a pie, lo que le pasa es que el dinero no se va depreciando y es muy difícil eh, poder conservar el valor del dinero. De hecho, había un economista de apellido Gesell, creo que era el padre del fundador de Villa Gesell, que esta persona decía que para que la economía se mueva, tenían que ponerle vencimiento al dinero, así como pensamiento, ¿no? Que la gente casi no pueda ahorrar y esté obligada a consumir todo el tiempo para mover la economía. Era un pensamiento que, bueno, quizás yo no comparto, pero se los cuento, que lo leí por ahí y uno de esa manera va construyendo un pensamiento y por qué irrumpe Bitcoin. Y después, bueno, todas las criptomonedas que aparecen, sí, yo creo que es el resultado de la tecnología, pero además de un sistema que es un sistema de manejo del dinero que está por cambiar profundamente, y lo que muestra esto, que el sistema está envejecido con todas las crisis, y bueno, nosotros en Argentina que conocemos eso de cerca, ¿no? Bien, dicho lo anterior, vamos a empezar a hablar de blockchain, ¿sí? Entonces, ¿qué es blockchain? Es una tecnología de registro distribuida que permite almacenar y transferir información de forma segura y transparente. Esa imagen está buenísima, donde vos tenés un bloque, que en realidad un bloque es un registro, es un archivo, ¿no? No es un bloque como un bloque físico.
Después el ledger es un libro mayor. Después, eso que dice distribution es la red en forma distribuida. Después, sobre esa red en forma distribuida hay una transacción. Esa transacción va a tener pasos de confirmación a través de, en el caso de Bitcoin, una prueba, lo que se llama prueba de trabajo. Y bueno, y después tenés el final de la transacción, donde tenés el resultado del bloque, como muestra ahí la imagen, es la recompensa que sale una V larga, que es el símbolo de Bitcoin. Sí. Bueno, vamos a enumerar algunas ventajas de, digamos, de esta tecnología de blockchain, que yo, digamos, esta parte de la presentación la tengo orientada a Bitcoin, ¿no? Obviamente que después aparecen otras tecnologías y puede haber alguna diferencia. Sí, que si a alguien le parece agregar algo, me lo dice. A ver, seguridad. Es muy segura, ya que es casi imposible modificar los datos de la cadena. La palabra cadena tiene que ver con que es un registro atrás del otro, y si hubiera un cambio en la cadena de algún registro, automáticamente se modifica toda la cadena y es visible, o sea, se sabe, ¿sí? De que fue modificada la cadena, y eso traería alguna acción por parte de los participantes. Transparencia. La información es visible para todos los participantes de la red. Es decir, uno podría entrar, hay un montón de páginas y uno puede saber, ¿sí? De dónde a dónde fueron las transacciones y la información que hay en ese registro, que es un gran libro mayor, nada más que está compartido miles y miles de veces en toda la red. Sí, entonces, y si uno lo quisiera tener al libro en lugar de consultarlo, en el caso de Bitcoin se baja un nodo y se baja todos los archivos a su nodo, y ahí van a estar todas las transacciones que se hicieron desde el bloque número uno hasta hoy. Y uno puede ver lo que pasó en cada bloque. De hecho, hay algo que se llama análisis on-chain, que hay un montón de compañías que van estudiando las direcciones y los movimientos de esas direcciones. Entonces, de esa manera a uno le permite saber en tiempo real qué está pasando en el mercado, si se compra, si se vende, o qué se hace con esas monedas o tokens, ¿sí? Bien. Después el sistema es trustless, o sea, es un sistema que no hay que confiar en nadie, o sea, sin confianza, es la traducción literal. Pero ¿qué significa? Que no interviene la confianza en el intermediario. Es decir, no hay un banco donde diga uno, che, yo confío en esa entidad, sí, que me va a garantizar que si yo transfiero plata, le llegue del otro lado. No. En realidad lo que hay es una red de nodos distribuida que verifica las transacciones mediante un proceso denominado minado, ¿sí? En realidad, minado o validado, ¿sí? En el caso de Bitcoin es minado, ¿sí? Bien, algunas desventajas en el caso de Bitcoin, ¿no? La escalabilidad. Puede tener dificultades para escalar grandes volúmenes de datos. El Bitcoin, que es la primera criptomoneda, tiene poco espacio, eh, por regla digamos, en esos archivos donde uno va colocando las transacciones. Y hay reglas de que se genera un minado cada 10 minutos. Hay reglas del tamaño de ese registro, ¿sí? Y una de las reglas más importantes es que no se van a minar más de 21 millones de unidades de Bitcoin, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se van generando los Bitcoin? Bueno, cuando uno genera una validación, la red paga una comisión. Ahora un ratito lo vamos a ver. Bueno, en el caso de Bitcoin, el consumo de energía es alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un montón de computadoras todo el tiempo trabajando simultáneamente. Sí, y después la complejidad de esta tecnología, sí, es compleja de entender y de utilizar, ¿no? Hoy todavía es bastante, digamos, inaccesible para el ciudadano de a pie.
De hecho, a mí me cuesta entenderlo y hago a veces un gran esfuerzo para no tener así como miedo al momento de hacer transacciones, ¿sí? Porque son números muy largos, uno se puede equivocar. Fue mejorando mucho, pero a uno le da ese miedo que uno no tiene cuando va a un banco y le dice quédese tranquilo, que yo le cuido su dinero, ¿sí? Pero bueno, es un tema hasta psicológico. Después, hay algo que se pudo resolver con la tecnología de blockchain, es algo que se llama el doble gasto. Las criptomonedas son dinero digital. Esto significa que, a diferencia de las monedas físicas, existía el riesgo de ser copiadas y remitidas. Es como que yo tengo un archivito, creo que hubo algunos ensayos anteriores de criptomonedas que tenían ese problema del doble gasto, ¿no? O sea, yo te doy, por ejemplo, este marcador. ¿Sí? Y del otro lado me tiene que dar un bien, que es una criptomoneda, pero si no hubiera toda la estructura que hay, se podrían copiar archivos y generar, así como se hace a veces con la moneda, ¿no? Un imprime, 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 y lo que va haciendo es generando una inflación, una hiperinflación, ¿sí? Como ha pasado también, ¿no? Con algunas criptomonedas, hubo varios casos de que hiperinflacionaron. eh, el token o la criptomoneda. Sí, eso en el mundo digamos, de blockchain se llama rug pull. Si es cuando se lanza un proyecto y de repente la gente compra y el que hace el proyecto emite una cantidad descontrolada de tokens, ¿sí? Y ahí lo hiperinflaciona. Bueno, la solución a esto, en el caso de Bitcoin, es un registro que es casi imposible de modificar. Además, se actualizan los datos permanentemente y dos transacciones iguales no se pueden registrar. ¿Sí? Solo quedará la que llegue antes y se confirme con el minado, además con un mínimo de 6 confirmaciones. ¿Qué significa eso? Que digamos que cuando se va minando, digamos, digamos, si el cálculo de minado encuentra algo que se llama número de hash primero, esa transacción que llegó, que se fue validada primero es la válida, las que vienen después no. ¿Sí? Y además se tiene que confirmar con esas 6 confirmaciones que menciono. Eso es parte de la arquitectura de Bitcoin que está en el white paper. Bueno, ¿cómo se envía una transacción? Lo primero que hay que tener es una billetera. Una billetera es digamos, como dice acá, son el puente que nos permite administrar nuestras criptomonedas, una pieza de software o de hardware con las que se puedan realizar operaciones de recepción y envío a través de la red de blockchain, ¿sí? De cada criptomoneda. O sea, puede haber, en una billetera puede haber un montón de direcciones, ya sea de criptomonedas o de tokens. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, la que dice ahí, Moon, M-U-N, es solamente de Bitcoin. Después está Trezor, Trust Wallet. Trust Wallet son billeteras que corren en Internet, lo mismo que MetaMask. Y Trezor, Ledger y Coldcard, esas tres que están a la derecha, son billeteras físicas, ¿sí? Consulta, ¿alguno de los que está acá participando tiene billetera de criptomoneda? ¿Abrió una? ¿Sí? ¿Me pueden contar? Yo por mi parte no, Darío, la verdad que no. Sí me empecé a manejar con plataformas de inversión y demás, como YOL, por ejemplo, invertir online, pero justamente hablando Ah, del tema de la confianza, por una cuestión de que está acreditada por el Banco Superbit. ok. Sí, 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 sí. Ese miedo que uno tiene Exactamente, a que le saquen los fondos y demás. Bueno, exactamente. sí, sí. Vos sabés que es un miedo cultural. ¿Sí? Donde a pesar, y vos fíjate que lo que uno tiene en el banco, cuando uno mira en la pantalla del banco o de invertir online o de otras plataformas, ¿sí?
uno lo que ve ahí es una deuda que el banco tiene con uno. O sea, Claro, hay un concepto que se llama dinerabilidad, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo tener un billete en la mano que tener ese mismo monto digamos, en una pantalla. Cuando uno tiene el billete en la mano, ese valor es de uno, claro. ¿sí? Ese es el concepto de dinerabilidad, ¿sí? Y que es intercambiable. Ahora, suponete que de repente se borran todos los servidores del mundo. El banco te va a decir, mire, yo no le debo nada, porque en su registro no hay nada. Sí, entonces vos no vas a poder acceder a tu dinero. Bueno, acá en el 2001, que se prohibió sacar la plata de los bancos, sí, en esa época vos podías tener un montón de plata en dólares en una cuenta, pero el banco dijo no te los doy. Claro, Sí, entonces ahí vos vas por la calle Florida, está todo tan martillado, todavía se ven los bancos martillados, y me acuerdo de esa época era chorro, 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 devuelvan los ahorros, de gente furiosa, sí, tratando de sacar sus ahorros, sí, que no te permitían más, creo que era más de $200, fue un caos esa época. Y ahí te demuestra en esas situaciones, sí, que uno cuando tiene un depósito bancario, lo que tiene ahí el banco tiene una deuda con uno. O sea, desde el punto de claro. vista de libro, si querés, de contabilidad, si vos, por ejemplo, ponele que ves 100.000 pesos, ¿sí? En la pantalla, significa que el banco te debe 100.000. Sí, tiene un pasivo de 100.000 conmigo. Claro, y vos tenés del otro lado, sí, claro, vos tenés sos acreedor de 100.000 contra el banco. Es una, Exactamente. es una, es algo contable, pero uno piensa que es suya la plata y en realidad no. Es muy loco eso. Y cuando empieza a ver los ejemplos que hubo en la historia, así como te contaba recién, lo del corralito y un montón de cosas, sí, ahí uno empieza, lo que pasa es que uno tiene que entender profundamente el concepto, por eso también puse la historia del dinero y que la intervención de los bancos no es de relativamente hace poco, 200 años, sobre los 3.000 4.000 años de la historia de la humanidad, no hace mucho de digamos, la historia de los bancos. Y vos fíjate cómo aparece el banco, aparece porque para no transportar el oro y después se dieron cuenta que esos papeles los podían a su vez represtar y podían hacer cosas, ¿sí? Y así fue la evolución y después, bueno, el Estado vio que hay un negocio interesante para hacer y, bueno, ahí es donde se meten y aparecen los bancos centrales que cuando yo hablaba de dinero fiduciario, en realidad lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un acuerdo en un pueblo que se llama Bretton Woods, en Estados Unidos, sí, donde los europeos de la posguerra porque en realidad cuando ellos estaban en la Segunda Guerra Mundial mandaban oro físico y todo lo que tenían, y del otro lado le mandaban armas y alimentos en barcos. Una parte también vino a Argentina. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba totalmente destruida y van los presidentes a hablar a Estados Unidos para pedirle, che, préstame mi oro, y después, o de cómo hago para recuperar mi oro, para reconstruir Europa que está arrasada. Entonces Estados Unidos lo que dice es, vos quédate tranquilo, llévate todos estos papeles que equivalen a las toneladas de oro que hay acá tuya. Cuando vos reconstruyas Europa, sí, que pasen los años, vos me traes de vuelta los dólares que yo te devuelvo el oro físico. Claro, Sí. Eso, bueno, la cuestión es que entonces les dieron una valija a cada uno de dólares y con eso se reconstruyó Europa, que fue el Plan Marshall. Y vos sabés que creo que en el año 66, era presidente en Francia Charles de Gaulle y el ministro de Economía de él se da cuenta que estaban imprimiendo más dólares que oro físico había. Sí. Entonces empiezan a reclamarle que le den su oro, ¿viste? Los franceses dijeron, che, tomá los dólares, devuélveme el oro, ya estoy reconstruido. Sí, los primeros que reclamaron fueron los franceses, dame el oro, dame el oro, dame el oro. Después los alemanes, los italianos, los españoles empezaron a reclamar todos. Sí, y ahí lo que pasa, a los franceses le dan la mitad del oro físico. Y cuando ven que le reclamaba a todo el mundo, a los norteamericanos, ahí Nixon lo que hace, defoltea la deuda y saca el anclaje, dice que primero que el petróleo era un bien escaso, define y lo primero que hacen,
cambian la referencia del dólar por el petrodólar en esa época. Hacen un claro, acuerdo de 50 años con Arabia Saudita, que el año pasado, en agosto, terminó el acuerdo, que Arabia Saudita se comprometía a todas las transacciones que hubiera de petróleo si iban a hacer con la moneda, con el dólar, ¿sí? Bueno, la cuestión es que Nixon agarra, sale esa relación que había con el oro. Ahí aparece el petrodólar y reparte dólares para todo el mundo. Sí, y ahí le da dólares a los europeos para que tengan dólares, deuda, oro, no sé qué, cómo fue. Sí, ahí empezó la era de la moneda así inflacionaria, fiduciaria. Sí, en ese momento. Sí, en eso fue en el año 71. Sí, entonces, digamos, lo que yo te, un poco la historia esta, o lo que uno cuenta, he escuchado, he leído libros de historia, leído historia del dinero, podcast, de lo que sea, porque uno trata de entender por qué llegamos a donde llegamos y lo que pasó políticamente en Argentina, o todo lo que decían los economistas, que la inflación multicausal. Nada, desde que el mundo es mundo, vos imprimís más y se genera inflación. Obviamente que puede haber gente que no esté de acuerdo, ahí hay que ver las experiencias y la historia de la humanidad, como qué es lo que fue pasando, ¿sí? Pero en realidad lo que uno ve es que la aparición de Bitcoin es la respuesta a un sistema que hizo quebrar y fundirse un montón de gente en Estados Unidos, ¿sí? Que fue en el del 2008 con lo que contaba, ¿no? Pero bueno, bien, entonces... eh, estaba acá con la billetera, ¿sí? Entonces yo asumo que nadie tiene billetera de criptomoneda, ¿sí? La billetera de criptomoneda, eh, yo les voy a mostrar, yo tengo esta, a ver si se ve ahí, espérate. sí, ahí se alcanza Esto, a ver. esto, bueno, esto es una hardware wallet, ¿sí? Tengo esta y además les puedo mostrar esta más chiquitita, ¿sí? A ver, bueno, estas billeteras son billeteras físicas, ¿sí? Donde vos lo que contiene cada billetera tiene dos claves, una es lo que se llama clave privada y otra la clave pública. En el caso de estas billeteras que yo le mostraba recién, uno registra el activo en esa billetera y después la puede desenchufar de la red y no tiene riesgos de hackeo. ¿Sí? En cambio, las otras billeteras como las que estoy mostrando ahí, que son Moon, Trust Wallet, MetaMask, después hay otra que se llama Exodus, que está buenísima, son todas billeteras que corren en Internet, corren en una blockchain, ¿sí? Y donde uno, cuando se da de alta, no hay una relación entre tu nombre y la billetera, que es lo que le da que le da bastante privacidad. ¿Sí? Uno lo que hace cuando se da de alta, lo que tiene que hacer es le va dando palabras digamos, al sistema, y en función de esas palabras se va a generar algo que se llama clave privada, que uno no la ve. Uno lo que ve son digamos, esas contraseñas que las tiene que registrar de alguna manera. Obviamente que lo que recomienda es no en la computadora, en el Word, o nada de eso, porque si tenés muchos activos en tu billetera, te lo van a hackear y van a averiguar tu clave privada y te van a sacar todo de la billetera. ¿Sí? Bueno, con esa clave privada se va a generar pública, que en el caso de las criptomonedas, esa clave pública, a su vez, con un protocolo digamos, de encriptación, sí, que se llama SHA-256, y después hay uno de llevar a una longitud característica y constante, se va a sacar lo que se llama la dirección de la billetera, que es, digamos, lo que se llama clave pública, ¿sí? Entonces, una vez que uno tenga eso, nos va a permitir eh, realizar operaciones, como dice acá, de recepción y de envío a través de la red de blockchain, ¿sí? De cada criptomoneda. Que obviamente hoy se pueden enviar otras cosas, no solo por el fondo un activo digital, o sea, un token o una criptomoneda no deja de ser un registro. Bueno, hoy se pueden mandar más cosas
a través de la red y no son solamente, digamos, criptomonedas. Bueno, ¿cómo funciona una transacción? Vamos a hablar en el caso particular de Bitcoin. ¿Sí? Voy a tratar de ir despacio, cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Acá lo hago un ejemplo, ¿sí? Nico es un vendedor de productos por internet y recibe Bitcoin como parte de pago. Caro es una compradora, tiene Bitcoin y quiere comprar productos a Nico. Obviamente que un Bitcoin vale $100.000 y yo quisiera comprar este marcador, es medio mucho, $100.000. Si Bitcoin está dividido en 100 millones de veces y la unidad más chiquita del Bitcoin es el Satoshi, que es la 100 millonésiva aparte. Es decir, podría con Satoshis comprar un marcador. ¿Sí? Por las dudas se lo cuento. Bueno, Caro tiene una billetera de Bitcoin en su computadora, así como le decía antes, la Moon Wallet o Exodus o lo que sea, ustedes se van a dar de alta y le va a dar una dirección de billetera, ¿sí? Entonces va a haber una especie de billetera, así, una caja donde uno va a poder recibir y enviar, en este caso, Satoshis o Bitcoin, ¿sí? Las billeteras, dice, son archivos que brindan acceso a múltiples direcciones de Bitcoin, ¿sí? A ver. Una dirección es una cadena de letras y números. Ejemplo, esto que ven acá ustedes es una dirección de Bitcoin. Al principio, ahora es mucho más fácil, había gente que copiaba mal este número y mandaba Bitcoin a un lugar desconocido y no los podía recuperar más. Sí, pasó varias veces. De hecho, cada vez que yo mandaba valores me daba miedo de comerme alguna letrita. Pero hoy hay copiado automático, mucho más fácil. Sí, y bueno, después cada dirección tiene su propio saldo de Bitcoin. Como ven acá, más menos Bitcoin, ¿sí? Entonces, cada dirección, o sea, esto que está acá es una dirección de Bitcoin. Puede haber varias direcciones de Bitcoin o varias direcciones de Bitcoin y otras criptomonedas en una billetera. Lo que uno tiene que saber es escribir claramente la dirección. Y muchas veces la dirección también varía en el caso de otras redes, a través de qué red uno envía el activo digital. Bien, creando una nueva dirección. Bueno, Nico, que quiere recibir el pago de Caro, crea una nueva dirección en la billetera para que Caro envíe su pago. Bueno, va y da de alta. Bueno, las billeteras funcionan diferente a los bancos. Los usuarios de Bitcoin pueden crear tantas direcciones como deseen. Lo importante es preservar sus claves privadas. Es decir, uno puede armar un montón de direcciones y uno, cuando muestre la clave pública o la dirección, que es la clave pública, le van a mandar el activo ahí. Cuando Nico adquiere una billetera, lo que está haciendo es generar dos claves criptográficas, compuestas por una clave privada y una clave pública. La firma de un mensaje con clave privada, que solo vos conocés, se puede verificar utilizando la clave pública coincidente, que cualquiera conoce. En este espacio se almacenarán la transacción. La clave pública permite a cualquiera verificar que un mensaje firmado con la clave privada es válido. Además, se utiliza para generar la dirección de la billetera. Hay una relación entre clave privada y clave pública. Uno siempre lo que sabe es la clave privada y lo que se ve que coincide con la billetera es la clave pública. Entonces uno muestra al otro la clave pública y va a llegar la transacción y la manera de verificar que esa clave pública pertenece a tu clave privada es a través de un algoritmo. Sí, que es complicado de entender. Bueno, presentando un pago caro, inicia el proceso de transferencia de Bitcoin hacia la dirección de Nico. O sea, Nico le mostró la dirección de la billetera, o sea, la clave pública a Caro, y Caro empieza la transacción. Llave privada. La billetera de Caro contiene la clave privada que sirve para firmar su solicitud de transacción desde la dirección remitente de Bitcoin. Bueno, eso es el protocolo, se llama RCA y Diffie-Hellman. Se desarrolló la clave pública y privada en el año 76/77 por estas dos personas. El sistema se llama RCA y Diffie-Hellman
eran dos criptógrafos que fueron los que lo desarrollaron. Bueno, llave pública. Cualquier persona en la red ahora puede usar la clave pública para verificar que la solicitud de transacción realmente proviene del propietario legítimo de la cuenta. Bueno, una vez que acá, esto se llama nodos, que es la propagación de la información, es un protocolo que se llama gossip o epidémico. Bueno, eso que se ven puntitos celestes y azules son los nodos de Bitcoin activos en el mundo. ¿Sí? Entonces se van contagiando de uno a otro y se va anunciando que hay una transacción lista para ser verificada, ¿sí? Bueno, esa transacción cada transacción se va agregando en algo que se llama mempool, que ven ahí abajo, es como un carrito, que se van llenando las diversas transacciones de la red, y una vez que se llenó a un tamaño predefinido o cada 10 minutos de tamaño, o cada 10 minutos, ahí se genera, digamos, el pedido de minado y empiezan todas las computadoras a competir y la primera computadora que averigüe el hash es la que gana la transacción, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, acá antes de seguir se me ocurrió poner este video. ¿Sí? Para que vean, lo primero que voy a mostrar acá es un video de una planta de minado que era ahí en Río Cuarto, en Córdoba, de la empresa Bitfarms. ¿Sí? Voy a hacer o sea, venimos haciendo lo del minado, pero para no ser tan aburrido, voy a hacer este espacio y les voy a poner este video para que vean la historia de Bitfarms. Nosotros somos minero de Bitcoin, tenemos 10 data centers a nivel mundial. El proyecto de Argentina se concibió hace 2 años y medio. Los fundadores son dos argentinos que siempre quisieron hacer algo en su país. En este galpón nosotros procesamos datos. La red de Bitcoin es una red global. Hoy cuenta con 350 blockchain es una estructura de datos que mantiene todo el conjunto de transacciones, el registro de transacciones que han ocurrido desde el inicio, en este caso de Bitcoin, desde el 2007-2008. Y bueno, es una estructura de datos muy fuerte en el sentido que es inalterable y eso requiere que cada nuevo bloque que se agregue de manera secuencial sobre la blockchain tenga una prueba de trabajo. ¿Eso qué es? Pues a eso se le llama minar y lo que se necesitan es nuevos bloques que tengan una característica muy particular. Y esa característica particular, bueno, requiere mucho y de tanto cómputo que cuando vos, en definitiva, contribuís un nuevo bloque, se te paga. Y eso significa minar, o sea, darle bloques al bloque para que se pueda seguir escribiendo ese registro de transacciones. Bueno, nosotros tenemos un sistema de gestión propio que se encarga de monitorear en tiempo real las operaciones de cada una de las CPU, de los miners que tenemos en la granja, y tenemos un equipo que está 24/7 monitoreando tanto cámaras como los sistemas de gestión para determinar si tenemos algún inconveniente, alguna caída en nuestra operación, para poder tomar medidas y solucionarlo. Ahí, Darío, se cortó un poquito el audio del video. No se ¿Perdón? estaría. Ahí se cortó un poco el audio del video, no se estaría llegando a escuchar la última parte. A ver, avísame. Dale. ¿Se escucha? No, yo no escucho, no sé si los chicos. No, no se escucha. A No, ver. no. ¿Y ahora? toda la instalación eléctrica para autobahn. ¿No? Ahí sí, No, no ahí sé. sí. O sea, yo por lo menos ahí lo estoy escuchando. Generarnos la energía dentro del mismo predio. Desde el
Farm se hizo de cero el proyecto de lo que es la línea para traer energía. Cabe destacar que esa línea es independiente del sistema interconectado nacional y sale de la generadora propiamente dicho y vienen 132.000 volts hasta este lugar. En este lugar tenemos un transformador y este transformador reduce la tensión para que los equipos de minado lo puedan utilizar de la manera que corresponde. Para tener una idea del consumo, esta empresa dice que a plena producción va a llegar a 210 megawatts. El pico de consumo de Córdoba capital, en las épocas de calor, así como en diciembre del año pasado, 2022, fue de 890 megawatts. O sea, solamente para minar bitcoins, esa empresa va a utilizar un cuarto de toda la energía que usaba esta ciudad, que bueno, ya tiene, no sé, 1.800.000 habitantes. O sea, es mucho, es realmente mucho. La ciudad, lo importante también es, tiene muy buen capital humano. Nosotros construimos un equipo, tenemos un equipo de ya 30 personas trabajando directamente en la empresa, más algunos consultores tercerizados para la parte de alta y media tensión. Tiene un clima que hay bastante viento, con lo cual tuvimos que lidiar con eso un poco en el diseño de este data center en específico. Todos los data centers nuestros están hechos con diseños específicos para donde estamos. Yo soy nacido en Río Cuarto. Cuando me enteré de este proyecto, me encantó lo que íbamos a hacer porque estamos trayendo conocimiento nuevo a la ciudad, pero es difícil de explicar hoy en día porque no es terminología a la que se esté habituado en la zona. Y eso hace un desafío interesante. Con mis amigos la charla por ahí es más tratar de explicar qué es lo que pasa acá adentro y quizás en unos años ya tengamos conocimiento desarrollado en Argentina, en Río Cuarto, para poder exportar esto y bueno, seguir haciendo crecer la red de Bitcoin. En general te diría que lo más importante que aporta es esto de poner en el mapa Río Cuarto. Que ustedes se acerquen acá para ver una empresa como esta que tiene las perspectivas de ser la mayor generadora de Bitcoin del mundo, lo pone en un contexto. Porque además de ponernos en el mapa, nos muestra, ¿no? O sea, alguien más va a ver esto y va a decir, pero en Río Cuarto hay cinco universidades y hay talentos y está en el centro del país y está alejada de los grandes centros de consumo, pero además es un lugar donde se puede desarrollar y existen seguridad y alta, ponen el mapa. Bueno, nada, lo que les quise mostrar acá, que es súper interesante, porque a veces uno no se imagina qué es minar Bitcoin, y lo que requiere es una infraestructura importante, como ustedes vieron respecto a la energía o a respecto a esto. Cada uno de estos aparatitos es un microprocesador, un minador, y hay miles. Sí, ahora después les voy a mostrar en alguna otra imagen. Hay una otra empresa que es la número uno del mundo, ¿sí? Ahora, ahí en el 2020, la segunda blockchain que es Ethereum, ¿sí? Eh, ¿Sí? Permitía minar con placas gráficas de video. Y esto que van a ver ustedes acá es el que yo me armé en la pandemia. Esta era mi mini granja en un departamento donde, digamos, la máxima capacidad de minado que yo tenía era lo que me daba el cable que subía a mi departamento, ¿no? Es más, lo reforcé, puse un cable de 6 milímetros hasta planta baja, ¿sí? Y yo lo que tenía ahí eran 2000 watts de potencia. Sí, que la verdad que hacía bastante calor en el departamento. Ahí les voy a poner el video. 13 placas en la parte superior, fibra metálica. Esto es una fuente de un servidor. Bueno, ahí atrás estaba a ver, ¿se ve el mother? Bueno, yo no. Pará. Bueno, eso que ven ahí me lo armé yo en ese verano.
desde los cables y demás, aprendí a soldar, aprendí a entender lo que era una fuente, que cómo se transformaba energía alterna en continua, nada, hacer calculito de cables, que no se me prenda fuego nada y demás. Sí, pero lo que les quería mostrar es que todos podemos participar. Por ejemplo, esta empresa Bitfarms se conecta directa a la red de Bitcoin por la potencia de minado que tiene. En cambio, yo, como era muy chiquitito, me tenía que conectar a un pool de minería, que un pool de minería es una empresa que pone un servidor donde se conectan miles de personas que tienen un minador chiquitito y todos juntos da una potencia de cálculo enorme y entonces la probabilidad de ganar, digamos, una transacción, en esa época en la red de Ethereum se minaba también con Proof of Work, se llama esto, ¿sí? Después en el 2021 o 22 cambió a Proof of Stake, o sea que no requiere un potencia de minado como lo que vimos recién, y ahí nada, se terminó el minado y dejé de ganar Ethereum. Sí, lo tengo apagado hace algunos años. Sí, ya vendrá algo para hacer. Bueno, acá, bueno, esto es un poco un artículo que encontré en el Diario de Nación. Bueno, ahí abajo está el link, si alguno lo quiere leer más, es más interesante. Acá lo que quería contarles es la manera en que ven los emprendedores las cosas, ¿no? Acá, bueno, Nicolás Bonta, que era el socio de Groski. Groski es el hijo de la inventora del choco arroz. Sí, ellos habían vendido el chocarros y invirtieron en otras cosas y después encontró este nicho de negocios y se metieron a hacerlo. Pero fíjense lo que dice acá. Nicolás Bonta, que era el socio, notó que los gastos de electricidad se habían disparado en unas sucursales de Aun, su cadena hotelera. Una pesquisa lo llevó hasta el cuarto donde se guardaban los servidores del hotel y allí descubrió que uno de sus empleados había instalado equipos para minar de Ethereum, ¿no? ¿Sí? Una de las criptomonedas más populares, porque antes se podía minar con placas de video, como hice yo el mío. La cuestión es que, en vez de enojarse, les pidió que le explique y le encargó que le arme equipos propios y un mes después me contó el rendimiento del 9% mensual en dólares, así que astronómico. Yo no lo podía creer y le ofrecí investigar juntos cómo hacer esta escala cuenta Groski. Bueno, ellos se asociaron con unos canadienses y fundaron Bitfarm a raíz de este descubrimiento, que es muy simpático. Sí, un empleado le minaba Ethereum en el centro de cómputo de los hoteles. Y para que sea una idea, la primera planta están ahí en Canadá, tienen 8 locaciones, ¿sí? De los data centers. Consumen en total 158 megas en Canadá, que tienen 30.100 minadores. En Estados Unidos 17,5 megas. En Paraguay 80 megas. Y en Argentina 54 megas. Tiene que ver con el costo de la electricidad y las posibilidades de refrigeración, la ubicación de los data centers, ¿sí? Pero vale la pena contar esto. Bueno. Sigamos con el minado de nuestra transacción. Bueno, verificando la transacción. Darío, Valentín y José son minores de Bitcoin. ¿Sí? Hay 3 personas. La mempool de los nodos filtran y agrupan y calculan el hash de las transacciones a la espera de ser minadas. Por diseño generan bloque de transacciones cada 10 minutos. ¿Sí? Entonces, lo que hace la mempool es un lugar donde van todas las transacciones que se quieren hacer. Entonces, ¿qué hace la mempool? Van llegando las transacciones, las agrupa y van armando el registro para ser minado. ¿Sí? Bueno, después, esto es un minador. Las computadoras del minero están configuradas para calcular funciones de hash criptográficas. ¿Sí? Bueno, el hash criptográfico, las funciones de hash criptográficas transforman una colección de datos en una cadena alfanumérica con una longitud fija denominada valor de hash. Y es esencialmente imposible de predecir qué conjunto de datos iniciales creará un valor de hash específico. Es decir, son funciones en un solo sentido. Por ejemplo, acá tenés la palabra zorro, le aplicás la función hash y aparece esta serie de caracteres. Cuando vos escribís toda esta palabra, el zorro rojo corre a través del hielo, se
aplica la función de hash y tiene la misma cantidad de caracteres que la anterior, pero no tiene nada que ver la construcción. Y después el zorro viejo camina a través del hielo. Acá solo cambió la palabra corre por camina. Se aplica la función de hash y nuevamente tiene la misma longitud, pero totalmente diferente a los dos anteriores. Sí, a su vez se agrega algo que se llama nonces, number that can be only used once, número que solo puede usarse una vez. Para crear diferentes hashes de los mismos datos, Bitcoin utiliza nonces, que es un nonce es simplemente un número aleatorio que se agrega a los datos antes del hash. Es decir, vos tenés un montón de registros adentro del archivito, ¿sí? Y vas a armar un hash y además le vas a agregar ese número aleatorio. Cambiar el nonce da como resultado un valor de hash tremendamente diferente. Se utiliza como elemento de control para evitar la manipulación de la información de los bloques. Esto se realiza en la mempool. O sea, en la mempool es donde se prepara todo para hacer hash, para se arma ese número con la función de hash en la mempool para que luego sea minado. Entonces, ¿qué pasa? Cada nuevo valor de hash contiene información sobre las transacciones y Bitcoin interiores. O sea, el número de hash de la función anterior más la información más el nonce genera un nuevo número de hash. ¿Sí? Crear hashes es computacionalmente trivial, pero el sistema de Bitcoin requiere que el valor de hash tenga una forma particular específicamente debe comenzar con una cierta cantidad de ceros. Hay cosas que tienen que ver con la arquitectura propia digamos, de la red de Bitcoin y reglas que se hacen para darle seguridad a la red, ¿no? Como por ejemplo la longitud y que tenga n ceros adelante, etcétera, etcétera. Las computadoras mineras buscan encontrar los nuevos valores de hash que se generó basándose en combinación de valores de hash anteriores, el nuevo bloque de transacción y un nonce. O sea, tratan de descubrir este número de hash que es la suma de lo anterior, lo actual y el nonce. Los mineros no tienen forma de predecir qué nonce producirá el hash. Entonces, ¿qué hacen? Tenés que buscar por fuerza, lo que se llama fuerza bruta, es como buscar una aguja en un pajar, como muestra acá el gráfico. Vos tenés que buscar con fuerza bruta, así haciendo cálculo, 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 y la primera computadora que lo encuentra es la que se llama la recompensa. Entonces, cuanto más potencia de cálculo tengas, más probabilidad tenés de encontrar, digamos, la aguja en el pajar o el hash. Por eso de ahí a que las granjas que lo hacen profesionalmente tienen miles de mineros o de estas CPU que vieron recién. Los mineros no tienen forma de predecir que no se producirá un valor de hash, o sea, con el número requerido de ceros a la izquierda. Por lo tanto, se ven obligados a generar muchos hashes con diferentes nonces hasta que uno funcione. Cada bloque incluye una transacción Coinbase que paga recompensa en Bitcoin al minero ganador. En este caso, Darío se crea una nueva dirección de la billetera de Darío con un saldo de Bitcoin recién acuñados. Es decir, hay una transacción que es la que paga, una única transacción, ¿sí? al minero ganador. Ahí es donde uno cobra la comisión. Obviamente, cuando yo estaba en ese minador que vieron, estaba en una pool de minería y yo cobraba una fracción del premio total. Transacción verificada. Una vez que se encontró el hash, está la transacción verificada. A medida que pasa el tiempo, la transferencia de Caro a Nico queda anclada a otras transacciones más recientes, o sea, queda ahí metida en el medio. Para que cualquiera pudiera modificar los detalles, tendría que rehacer el trabajo hecho por Darío, porque cualquier cambio requiere un once ganador completamente diferente. Y luego de rehacer el trabajo de todos los mineros posteriores, tal hazaña es casi imposible. En realidad lo que dice acá es que como esto está si vos modificás algún archivo, como dice ahí, que generó ese nonce, ese número, en la cadena, se va a modificar todo hacia adelante y tendrías que rearmar toda la red hacia adelante con el costo energético gigantesco y quizás ni te conviene. Bueno, acá es la planta más grande que hay de minado, ahí se ve el tamaño, ¿sí? Que está ubicada en Texas, ¿sí? Y que puede consumir cerca de 700 megas con 100.000 equipos que tienen, ¿sí? Es una cosa enorme. Bueno, acá hay un minador, hay una pared de minadores.
Y acá hay un minador que tiene refrigeración líquida, los demás tienen así como ventiladores, y esto es mucho más silencioso. Bueno, acá hay un video si lo quieren ver, que es un video institucional de Riot, de esta minera. Algunas imágenes artistas de Bitcoin. Y lo que les voy a mencionar ahora son otros mecanismos de validación, que es, por ejemplo, Proof of Stake, que es el que usa actualmente Ethereum. Antes usaba Proof of Work, que era el con minadores, como vimos hasta recién. Y Proof of Stake es un sistema para validar transacciones y mantener segura la red sin usar grandes cantidades de energía. En lugar de usar computadoras potentes que resuelven acertijos como el Bitcoin, Proof of Stake, los que tienen más Ether bloqueado, Ether es la moneda de Ethereum, pueden ser elegidos al azar para validar bloques y ganar recompensa. Por ejemplo, en Bitcoin todos compiten con potencia de cálculo, es decir, con minadores prendidos todo el tiempo. En cambio, en Proof of Stake, dentro de los que tienen Ether bloqueado, más de 32 son, sí, puede ser sorteado el que va a validar el bloque y después hay otros que, digamos, que validan la validación, valga la redundancia. ¿Sí? Entonces, de esa manera no operan todas las computadoras juntas y se gasta mucho menos energía. Creo que era un 99% de energía menos. Después hay otra red que se llama Algorand, ¿sí? Que digamos, se llama Pure Proof of Stakes, ¿sí? Que es una versión avanzada del sistema de participación de este staking, que elige al azar a quién valida los bloques, pero sin necesidad de equipos caros ni grandes cantidades de monedas bloqueadas. Con tener un algo es la criptomoneda de la red de Algorand, ¿sí? Alcanza, y bueno, de esa manera es mucho más barato que minar Bitcoin. Acá hay una comparativa de los mecanismos de validación. ¿Quién valida? En el caso de Bitcoin, los mineros con computadoras potentes. En Ethereum, los que tienen bloqueado Ether, con mínimo 32 Ether. Y Algorand, cualquiera que tenga algo, y ni siquiera tiene que estar bloqueado. Con un algo ya podés ser validador. Tenés que ponerte ahí para recibir la recompensa. ¿Cómo se elige el validador? Es una competencia de cálculo, de ahí el consumo de energía, ¿no? Después acá hay un sorteo proporcional, o sea, cuanto más ITAR tenés, más posibilidades tenés de salir sorteado, de poder validar y de cobrar la comisión, ¿no? Y acá es un sorteo secreto y aleatorio entre todos. Bueno, después el consumo energético es muy alto, bajo, y acá es muy bajo. El tiempo de bloque son 10 minutos, en el caso de Ethereum son 12 segundos, y en el caso de Algorand son entre 4 y 5 segundos. Después penalizaciones, no son directas, pero para poder hacer digamos, recorregir la red en forma no lícita, tendrías que tener un costo altísimo eléctrico. Y acá en Ethereum te castigan con algo que se llama slashing, ¿sí? Que es penalizarte con multas en Ether. En Algorand no hay slashing, el sistema solamente te ignora. Bueno, acá sigue la comparativa en mecanismos de validación. Acá lo que es interesante ver es el TPS. El TPS son las transacciones por segundo. Bitcoin tiene 7, Ethereum, y tardan hasta esos 7 validaciones por segundo. La finalización se da en 60 minutos más o menos. Ethereum entre 15 y 30 y entre 5 y 12 segundos. Algorand 1000 y 4 segundos. Solana entre 2 y 5000 y menos de un segundo. Aptos, Sui, que son nuevas, entre 5 y 10.000. Y Arbitrum y Optimus, que son de capa 2, son colaterales, son rollups que corren sobre Ethereum. Sí, son más de 2000 y un segundo. Fíjense, los costos de transacciones son muy bajas, las últimas, las que tienen mayor tecnología. En el Bitcoin el consumo energético es muy alto, la escalabilidad es muy baja, porque la escalabilidad tiene que ver con la cantidad de transacciones y cosas que se pueden hacer. Por el tamaño y por el tiempo de validación, eso va a ser, es muy raro que se pueda escalar. Pero sí es muy seguro y está limitado la capacidad. Bueno, el resto pueden mirarlo, no los quiero aburrir. Sí.
Hay una tablita que es interesante y tiene, yo lo que les quiero mostrar es que hay varias redes, ¿sí? Y cada red tiene un avance tecnológico sobre la anterior, ¿sí? Y bueno, y dentro de todo eso, Bitcoin está visto como el oro digital. Bueno, ahora lo vamos a ver, creo. Bueno, ahora vamos a hablar de Ethereum. Ethereum fue creado por Vitalik, que es ese personaje extraño de la foto, ¿sí? Es el creador de Ethereum, una plataforma de blockchain que permite la creación de aplicaciones descentralizadas y contratos inteligentes. Su visión era ampliar las capacidades de las criptomonedas más allá de las transacciones financieras. O sea, darle un uso además de transmisión de dinero. Ethereum se lanzó oficialmente en el año 2015, convirtiéndose en la segunda criptomoneda más grande del mercado. Ha impulsado la innovación en áreas como finanza descentralizada y los tokens no fungibles. Bueno, hablemos de Ethereum, sigue acá. Es una plataforma para aplicaciones descentralizadas, las dApps, y contratos inteligentes. Proporciona una plataforma donde los desarrolladores pueden construir y ejecutar aplicaciones descentralizadas aprovechando su tecnología blockchain para diversas funciones. Contratos inteligentes son acuerdos autoejecutables con condiciones predefinidas, lo que amplía su funcionalidad más allá de las transacciones básicas. Son programitas los contratos inteligentes que corren arriba de la red de Ethereum. Mientras Bitcoin es como oro digital, Ethereum se puede considerar como petróleo digital para la economía descentralizada, impulsando una amplia gama de aplicaciones y servicios. Bueno, acá lo que les quise mostrar es que sobre Ethereum, lo que abrió Ethereum es que sobre la red se puedan hacer programas y correr otros proyectos, ¿sí? Y para que se den una idea, hoy hay alrededor de 1.391 proyectos de aplicaciones descentralizadas en el ecosistema de Ethereum y de esos 575 son los que están activos, ¿sí? Si ustedes escuchan de meme coin o de proyectos y demás, tiene que ver con esto, con que sobre la red de Ethereum, con un lenguaje de programación que se llama Solidity, uno con un equipo de programadores puede construir cosas y bueno, y aparecen las aplicaciones. Si, por ejemplo, no sé, tenés de infraestructura, de billeteras, bueno, las billeteras que les presenté recién, acá hay otras, ¿sí? De datos, de oráculos y servicios, ¿sí? Después de NFT y juegos. El más grande es Sandbox, está por ahí. Después, bueno, hay otros de privacidad, otros de finanzas descentralizadas, fíjense la cantidad que hay. Si tenés de lending y borrow, es préstamos para tomar y para dar. Uno deposita colateral, que puede ser Bitcoin o una moneda estable, y a su vez la plataforma la presta y te pagan bastante interés. Si después tenés derivados y sintéticos, ahí ya no sé bien lo que es. Después tenés DEX, los DEX son exchange, o sea, lugares donde se intercambian monedas, pero en forma descentralizada. Si no hay una empresa, digamos, con un dueño atrás. El más conocido es Uniswap, ¿sí? Después tenés de pools de liquidez, que es donde uno deposita sus cripto y le pagan comisiones. Bueno, después tenés stablecoin y monedas algorítmicas. La más conocida es Tether, ¿sí? Por ahí, no sé si está MakerDAO, que es el DAI. No la veo ahí. A ver, no. Después de seguros y de predicción. Sí, bueno, estas son algunas de las principales aplicaciones que se fueron desarrollando sobre la red de Ethereum. Bueno, hablemos de tokenización ahora. El token es una representación digital de un activo o utilidad creado y gestionado en una red de blockchain. ¿Sí? Puede representar desde criptomonedas hasta derechos de propiedad, acceso a servicios, incluso activos del mundo real tokenizados. Los tokens son fungibles, intercambiables o no fungibles, los NFT, dependiendo de su naturaleza. Es decir, uno podría agarrar una escritura de un terreno
dividir un montón de pedacitos y los tokeniza y después uno se puede comprar una fracción o de un departamento y eres dueño de la milésima parte de un departamento. Y si alquila ese departamento, no va a recibir la milésima parte de ese alquiler que se cobraría con un smart contract, un contrato inteligente. Bueno, un token se crea mediante la ejecución de un contrato inteligente en una cadena de bloques. Este contrato define reglas y propiedades del token, como su cantidad total, divisibilidad y otros parámetros específicos. Ejemplo, Just Token es una empresa que tokeniza granos. Sí, antes se llamaba AgroToken. Ahí entré a la página y le cambiaron el nombre. Me parece que también la capitalizaron y ahora no solamente tokeniza granos. Por ejemplo, es habitual pagar con soja, si el gasoil y demás, y lo que permitía esto con la tokenización ir a un negocio que acepten ese token, sí, y comprar cositas como elementos habituales de una casa, sea una virome y demás, porque podías dividir la cantidad de grano en algo mucho más chiquitito y manejable. Después las stablecoin, si son criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, a menudo vinculadas a monedas fiduciarias como el dólar estadounidense o materias primas como el oro. El concepto de ofrecer una alternativa más predecible y estable para transacciones y almacenamiento de valor. Bueno, acá están algunas y les puse qué hace cada una. Y bueno, hasta acá llegamos. Creo que mencioné un poco de Bitcoin y un poco de Ethereum y después, bueno, las formas de validación que hay. Bueno, chicos, ahí esperen que dejo de compartir. Eh, dejar de compartir. Espero no haber sido muy aburrido, pero No, 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 fue muy, muy claro. sí. Sobre todo No sé. la última parte de tokenización, que nosotros sí estuvimos hablando sobre este tema, pero creo que es a lo que más jugo se le podría sacar a futuro con lo que conversamos sobre los proyectos, sobre cómo vender un proyecto y tokenizarlo. Claro, sí, en el futuro, porque, a ver, algo que a mí me pasó cuando me metí en todo este mundo es, yo soy ingeniero químico y trabajaba en una compañía, como les conté al principio, sí, vivía con los problemas de un gerente de planta o un ingeniero, bueno, o ahora mismo, ¿no? Que diseño cosas, o en esa época también diseñaba, pero sí tenía como en mi cabeza como la negación a mis finanzas personales, sí, digamos, sí es algo cultural y sí, también uno mira la televisión y el economista decía, no mire Bitcoin, que son todos unos delincuentes. Y hoy, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos está comprando Bitcoin y todos los gobiernos. Era como, la realidad es que, eh, digamos, como leí en algún libro de economía de una detractora de estos economistas que hablaba que todo economista que está financiado por la Reserva Federal o sus sucursales, Claro. o sea, todos los que están formados en el modelo fiduciario no iban a aceptar nunca el modelo de criptoactivos porque es una fuga al sistema tradicional. Entonces, de esa perspectiva, vos escuchabas a cualquier economista y era como hablar de una estafa para ellos y no se lo ponían a estudiar, lo despreciaban de plano. Entonces uno, como yo te contaba hace un ratito, uno dice, bueno, si el economista me dice que no, es como cuando uno va al médico y le dice hace tal cosa, uno cree, quiere creer en los profesionales y en realidad lo que había era una actitud corporativa. Y ahora que la Reserva Federal está, y la SEC es como la Comisión de Valores de acá de Argentina, son los que regulan entidades financieras, está avalando todo digamos, lo que es Bitcoin y Ethereum y van a poner reglas, ¿sí? Y digamos, lo van a tomar. Lo que sí te puedo decir es que hay una norma ISO, la ISO 20022, que es la que va a regular, la normativa que va a regular todo el sistema de transacción bancaria. A ver, para que vos te des una idea hoy, si uno quiere mandar de pesos argentinos a pesos uruguayos, ¿sí? Va a pasar por un sistema que se llama Swift, que es un sistema informático, programado, creo que se programa todavía en COBOL, ¿sí? Y ese sistema va a pasar el valor de la moneda local a dólar, le va a pagar una comisión
a la Reserva Federal por el uso del dólar de moneda de transacción y después a través del sistema SWIFT lo va a pasar al peso uruguayo. Sí, Sí, y entonces hay un valor de unas comisiones tremendas en transacción, y en cambio, cuando vos lo pasás por blockchain es muy barato. Bueno, pero ¿qué pasó en estos años? Digamos, las entidades financieras como el World Economic Forum, que es WEF, el Banco Mundial, bueno, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, se pusieron a tomar la tecnología, la entendieron, y ahora los bancos sacaron un montón de normativas hace unos años atrás que se está implementando ahora. Yo creo que se van a hacer un número de redes acordadas. No sé, habrá una red en Estados Unidos, otra red en Europa, otra red en Asia, y cada red va a tener gobernanza sobre sus ciudadanos y van a intercambiar entre redes. Sí, que es muy loco, pero está pasando en este momento. Se está haciendo una migración, ¿sí? De valores, de cómo va a manejarse el mundo financiero hacia adelante, y con la implementación también de la inteligencia artificial. ¿Y por qué digo esto? Porque la realidad es que uno puede decir a mí que no me importa, porque yo a fin de mes tengo la plata en el cajero y listo. ¿Sí? Pero en realidad, si yo hoy pudiera ir con la máquina del tiempo, ir al 2009 y decirme, che, compra llegó la Bitcoin. Bitcoin, compra Bitcoin. Sí, 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 sí. con eso que te sobró, hoy estaría en otro lugar, ¿no? Pero bueno, pero en realidad cuando yo mencioné que en el 2013 Bitcoin, me dije: eso es una estafa", y yo seguí en mi mundo. Es muy loco, pero un poco lo que yo hago ahora es una invitación por ejemplo, yo soy ingeniero químico, nada que ver con la criptografía, nada que ver con esto ni con el otro. Pero sí me doy cuenta que lo que viene hacia adelante, eso que llamamos tokenización, sí, de hecho, hay un fondo de inversión que se llama BlackRock, que es uno del más grande del mundo. Sí, 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 sí. Hablan de que se va a tokenizar todo. Sí, es Uno que va incluso a, los contratos de trabajo van a ser todo va a tokenizados. ser, claro, por ejemplo, vas a tener un contrato de trabajo tokenizado, que es un software que corre arriba en la red de blockchain. Claro, ¿Sí? Y que va a haber algo que se llama oráculo, que es el que va a verificar que vos vayas a trabajar todos los días, no sé, con tu teléfono, ¿sí? Y te van a pagarnos en función de las horas que estés trabajando, qué sé yo. Y a su vez va a estar tokenizado el transporte, va a estar tokenizado la propiedad privada, va a estar tokenizado los bancos y demás. Por eso a veces cuando, por ejemplo, Milei dice que va a desaparecer bancos centrales, claro, tecnológicamente van a desaparecer los bancos centrales. O claro, sea, no es, o sea, él lo dice, es medio como si fuera no una mentira, pero él dice algo que va a ocurrir en todo el mundo, ¿sí? Que esa arquitectura que se hizo en la posguerra, que era la Reserva Federal con los dólares y todos los bancos centrales con encaje contra el dólar y con computadoras. Vos sabés que, ¿por qué se sabe cuántos dólares saca Argentina? Porque todo el tiempo hay computadoras que actualizan el balance del Banco Central y de claro. todos los bancos centrales del mundo. Y eso existe desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, es muy loco, y lo que está pasando ahora, estamos viviendo, digamos, la transición del sistema de bancos centrales con SWIFT hacia un sistema con blockchain. La gente quizá no se va a dar cuenta, pero se va a dar cuenta cuando estés totalmente rodeado por redes y oráculos y no sé qué, y controlen desde, no sé, el que junta cartones por la calle, porque para ir a vender los cartones va a tener que ir a un lugar donde le van a pagar con tokens, ¿sí? Donde nadie quizás sea dueño absolutamente de una casa entera, sino va a ser dueño el 100% de esos tokens. O Claro, quizás aparezca lo que es el transporte vehicular compartido, donde la gente va a tener una fracción de un auto, ¿sí? Y donde, por ejemplo, vos querés hacer un emprendimiento mecánico, ya ustedes son mecánicos, vas a poder tu proyecto presentarlo y tokenizarlo, y va a haber gente que apuesta a tu proyecto, ¿sí? Entonces, qué es lo que yo quiero contarles con esta presentación? Digamos, en resumidas cuentas, no se duerman,
que los está invadiendo por todos lados digamos, el mundo de blockchain, aunque Sí. no se den cuenta. Los está de a poquito y en los próximos 5 o 6 años, sí, para mí que la IA y demás cosas nos van a puntuar a todos por lo que hagamos. Sí, que eso es si querés, a mí más me ocupa, más que preocuparme. Sí, y sí sé que las compañías, por ejemplo, fabricar acero en Argentina, el acero ese va a estar tokenizado y va a tener un valor en función de las emisiones que tengan. Por algo la gente de Siderar está tratando de hacer con hidrógeno acero, están tratando de tener niveles de emisiones bajos, como están haciendo en Europa, en China, en todos lados. Sí, porque se van a medir y la manera para medir todas esas propiedades de tu producto va a ser a través de la tokenización. Y esa tokenización va a ser lo que le dé valor transaccional a un producto. Sí. Eso sí, digamos, es la razón por la cual yo me puse a estudiar el tema, me armé el minador, hice todo eso. Y después sí, un comentario que el Bitcoin va a seguir minándose con fuerza bruta, con potencia de cómputo, porque, digamos, los países que tienen energía barata y acceso a tecnología de microprocesadores son los que van a tener más reserva de Bitcoin en sus bancos centrales, Claro. porque tiene que ver con el acceso a energía barata y acceso a tecnología y a Sí, infraestructura. tienen la mejor combinación para obtener el producto. Claro, por ejemplo, el oro, vos para minar oro tenés que tener infraestructura. Claro. ¿Sí? Y lo que los tipos, digamos, a los gobiernos les gusta tener esa super infraestructura que tenés que invertir en ese galpón, miles de minadores, mantenimiento, subestación y demás, para obtener, así hay un tipo que es como una especie de pensador de criptomonedas que se llama Michael Saylor, que es ingeniero eléctrico. Él dice que el Bitcoin es oro, ¿cómo es? Energía eléctrica transformada en oro digital. Así lo define Michael Saylor. ¿Sí? Pero así todo yo creo que Bitcoin va a sobrevivir, pero después creo que con todas las regulaciones que van a venir, es probable que el 99% de los proyectos de criptomoneda que uno ve, mueran por las regulaciones. Claro. ¿Sí? Y sí, los bancos centrales van a tener sus propias monedas. Pero bueno, nada, no sé si hay alguno que tiene alguna duda o cosa eh, Chicos, o ¿alguna algo que decir. consulta? No quedó nadie. No, ninguna. Bien. No, sí, No, sí, son, estamos acá, pero estuvo bastante claro. sí, Sí, sí. no sé quién habla. Ignacio, No, acá, Lucas. Lucas, ¿cómo andas, Lucas? Si vos Bien. conocés del tema o compraste alguna vez No, un Ethereum. no. Nunca tuve contacto con las criptomonedas, las conozco, obviamente, pero tocaba de oído. De hecho, todavía hoy en día me cuesta entenderlas. Pero Sí. ¿Y sí, qué sí imagen conozco gente tenés? que de las cripto. Sí. No, es algo que básicamente lo que dijiste vos en su momento, como que uno esa parte de las finanzas personales la tiene medio despersonalizada y como que no entro en ese mundo. Pero es prejuicio más que nada. Sí, no, pero ojo, obviamente que uno entiende, vos fíjate, no sé si vos trabajás aparte, pero yo me acuerdo cuando yo era estudiante, va, a todo nos pasa, uno se levanta súper temprano en la mañana, va a trabajar. Y me acuerdo, yo en esa época no había cursada virtual, ¿viste? Tenía que viajar ahí a Medrano o cursábamos por acá, me acuerdo en un colegio secundario de la noche ahí en Palermo, ¿sí? Y no te quedaba, a mí no me quedaba tiempo, yo llegaba a las 12 de la noche a mi casa, de lunes a viernes. Entonces, meterme a ver de criptomonedas en esa época no me hubiera metido nunca, ¿no? Pero sí, eh, yo en lo personal no conocía a nadie que haya comprado o hacía cosas con criptomonedas, si no me hubiera metido antes. En ese, te digo, hace unos años atrás era algo más de nicho, ¿viste? No sé si a vos te pasa. Va, ahora aunque está bastante popularizado, ¿sí? Sí, ya van unos cuantos años que se está hablando de esto y al principio era muy extraño. No me acuerdo cuánto valía Bitcoin cuando lo conocí, pero es la que dice todo el mundo, ¿no? Si metías X cantidad de dólares en ese momento, hubieras ganado mucha plata. Ni siquiera salvarte, te digo, ganar plata, nada más que eso.
Claro, pero pero ahora vos sabés que también pasa con las acciones de empresas. Eh, yo ahora yo después de Bitcoin me metí, puse plata, un poquito de plata en acciones, viste, compré un poquito de acciones de Mercado Libre, de Vista Combustible, de Banco de Galicia, viste, como contaba, bueno, en invertir online o en alguna plataforma. sí, como con la CDR, con eso, de ese estilo. Claro, viste, con CDR, pero vos sabés que a la larga esos son activos financieros y el Bitcoin o la Ethereum y qué sé yo, uno lo ve como un activo financiero. Pero después, cuando uno se pone a investigar un poco más, uno tiene la posibilidad de hacer aplicaciones o cosas. Por ejemplo, viste por ejemplo, los equipos mecánicos, ¿no? Hoy todos los equipos tienen un PLC, o muchos equipos tienen un PLC, una caldera, un Sí, torno, qué sí. sé yo. Y hoy, o en el futuro cercano, todos los equipos van a generar información. Y muchos equipos vas a poder meter esa información a redes de blockchain para que esa información entre a un programita y en función, no sé, en función de variables, puedas cobrar un contrato que no tengas que renegar con nadie. Se cobra de automáticamente, te paga. Sí, es como ahí va a haber un montón de aplicaciones que uno se va a dar cuenta y van a estar, digamos, corriendo digamos, sobre redes de blockchain. Pero bueno, nada, también yo te digo, a mí me pasaba, yo era químico y cuando le pregunté a los economistas que conocía dos o tres veces, me decían, no, que era un curro. Sí, y en realidad no es que era un curro, sino que ellos no lo entendían y lo combatían, los economistas, como contaba hace un momento. Pero bueno, No, no, un curro yo en mi caso nunca lo consideré, sí, sí algo que tenía su riesgo, bueno, sigue teniendo, pero como cualquier tipo de inversión que uno pueda llegar a hacer. Lo que claro. sí me sorprende un poco es que no estaba tan al tanto, sabía lo de minar, sabía más o menos cómo era, pero no tenía idea de lo, en mi opinión, terriblemente ineficiente energéticamente que es. Ah, Eh, Me y parece un sí. desperdicio de electricidad total. Sí, sí, bueno, vos sabés que hay una discusión, ahí en Twitter hay un montón de discusiones, pero en realidad, si vos sumás toda la energía eléctrica que gastan los bancos, toda la energía eléctrica que gastan, viste, todo el sistema financiero, Sí. cuando imprimen los billetes, el transporte de los billetes, las transacciones electrónicas, Bitcoin gasta menos energía, Ah, bueno, ¿sí? sí, puede ser. No, no, Eh, no, no lo sé, O sea, pero es sí. relativo, sí. Ahora, Bitcoin está pensado para que gaste energía eléctrica, sí, y para poder, o por ejemplo, ¿viste? Para minar oro, el oro físico, tenés que Sí. tener una infraestructura, ¿viste? De pala mecánica, de esto, del otro, monstruosa, sí. Entonces, el concepto que en ese caso tienen con Bitcoin es que no cualquiera pueda minar un Bitcoin, que tengas que tener un consumo de energía. O sea, por ejemplo, si vos te fijás, hay mapitas la verdad que me olvidé de ponerlo, hay mapitas que muestran dónde están los minadores, y los minadores están donde la energía es barata. Y acceso a Claro. tecnología de microprocesadores. Está pensado digamos, así de esa manera. Por ejemplo, El Salvador, ellos tienen como reserva en el Banco Central Bitcoin y ellos minan Bitcoin con energía de plantas de energía volcánica. O sea, con el calor de unos volcanes que hay en El Salvador, generan energía eléctrica y esa energía eléctrica generan Sí, Bitcoin. con la geotérmica, supongo que será. Ahí me dijiste, ahí está, con geotérmica. Sí, El Salvador mina Bitcoin con geotérmica. Y acá, por ejemplo, en el sur, en Vaca Muerta, antes se venteaba, ¿viste el gas de los pozos? Sí, el gas de Hay una Flair que parte. le dicen. Ah, está el gas de Fleur. Bueno, hasta hace poquito se venteaba eso. Sí, y ahora se Y aprovecha. hoy, lo mismo que hace en Texas, hoy ese gas de Fleur se quema, se hacen funcionar motogeneradores y con esa energía se fabrican Bitcoin. Sí, 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 la realidad yo te entiendo, es totalmente, es ineficiente, sí, por supuesto, se podría generar valor. De hecho, hay otras redes, viste, que mostraba ahí en la tabla, después miralas,
hay algunas redes que hoy hay tecnología que gasta muy, muy poquita electricidad. Bitcoin para mí va a ser la única red que quede con ese consumo de potencia porque, digamos, es lo que les gusta a los gobiernos, como contaba hace un momento. Y otra consulta. Eh, yo no, la verdad no lo sé, ¿qué es lo que va a pasar con toda esa infraestructura de minería y de capacidad de proceso el día que se llegue al límite de los Bitcoin? Porque tienen un límite, Faltan en algún momento, no sé. 140 años creo que faltan para llegar al Ah, último de Bitcoin. esa era la Sí. siguiente pregunta, si se sabía cuándo se iba a llegar. Sí, falta un montón, porque cada 4 Ah, años se aumenta la dificultad de cálculo al doble y es como una exponencial. ¿Sí? sí, Ahora bien, hay dos comisiones. Hay una comisión, viste que vos te pagan con nuevos Bitcoin, ¿sí? Y en algún momento las transacciones, es como que se cobra en la red y va a haber comisiones que se van a pagar por transaccionar. O sea, a pesar de que no se fabriquen Bitcoin nuevos, va a haber una comisión. En la red de Ethereum se llama gas, eso, GAS. ¿Sí? Viste que hay un montón de proyectos que yo mostraba hace un ratito que corren sobre Ethereum. Bueno, sí, todas esas transacciones le pagan una comisión a la red de Ethereum en formato de gas. Y cuando vos transaccionás te cobran una pequeña fracción. Bueno, en Bitcoin es probable, que creo que lo escuché o lo leí alguna vez, que cuando dejen de minar va a haber un cobro y un pago de comisiones por transaccionar. ok. Bueno, no sé si hay alguno más que le a Sí, preguntarme algo o nada, cualquier hola, cosa. buenas noches. Sí, ¿quién ¿Cómo andás? habla? Mauro es mi nombre. ¿Qué haces, Mauro? ¿Cómo andás? Te estaba escuchando muy apasionante la charla. Te quería hacer una pregunta sobre esto último que comentaban, que hablaban de que iban a tardar alrededor de 140 años, está proyectado. Pero como vos decías, cada vez es más dificultoso el minar el último Bitcoin y va a Ujú, llegar un momento, estimo que, por ejemplo, vamos a tardar 30 años para minar el último, ponele. Y ujú. se justifica estar eh, minando tanto tiempo para encontrar el último Bitcoin que vale, ponele que vale $100.000. En un momento va a ser el análisis costo-beneficio no va a dar. Por ejemplo, dejemos de minar los últimos 10 Bitcoin que queda porque vamos a tardar 50 años y nos va a salir $1.000.000. ¿Me entendés No, lo que te digo? vos sabés que sí, sí, se habla de que va a llegar se habla que va a llegar a más de $1 millón el Bitcoin en las Sí, últimas proyecciones que hay. Sí. De hecho, cuando yo entré, que valía 9.970 yo decía, claro. qué loco, va a valer $100.000. ¿Sí? Y hoy me Sí, sí. parece que loco, va a valer un palo. Sí, pero es probable que sí. Pero ponele, yo te voy a, por ejemplo, cuando se descubrió América, ¿sí? Acá había oro, pateaban en el suelo, había oro y plata. Era Claro. fácil minar oro, Sí, 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 sí. porque había oro que lo agarrabas con la mano. Bueno, hoy para hacer una onza de oro tienen que dinamitar una montaña casi. Y sin Tal embargo cual. lo siguen haciendo. ¿Sí? Eh, Entonces, lo que fue pasando fue aumentando la dificultad del minado de oro físico. Esto es, como esto es algo más abstracto, cuesta, te digo, yo te entiendo porque a mí me costó un montón verlo, ¿sí? Hoy yo creo que el Bitcoin como reserva de valor lo van a adoptar casi todos los bancos centrales del mundo. De hecho, Rusia, China, Irán, Estados Unidos, Argentina no. Como dije recién, El Salvador, hay un montón de países que ya tienen reserva de Bitcoin en sus bancos centrales, ¿sí? Entonces, es como que es probable que eso se quede, para mí va a quedar en manos de entidades financieras como colateral. Por ejemplo, la palabra colateral tiene que ver con el oro es colateral del dólar en última instancia, porque sí, tiene un valor intrínseco de valor físico. En cambio, el dólar, viste que depende de si lo querés o no lo querés. El dólar tal este cual, sí. fiduciario. Sí, sí, Bueno, pero sí. el colateral del dólar es el oro y el colateral del peso es el dólar. Bueno, es probable que el Bitcoin sea colateral de otras monedas también. Sí, Está de bien. hecho hay proyectos, viste, de monedas estables que ponían, por ejemplo, hay, creo que el DAI es una moneda estable, u otra, ahí en la lista, viste, que les puse está
¿sí? Que es uno por uno con el dólar, pero tiene como colateral algorítmico al Bitcoin. ¿Qué significa eso? Que todo el tiempo está haciendo una cuenta y compra o vende Bitcoin para sostener el valor del dólar digital en un dólar. Bueno, hay un coreano que había hecho una moneda así y después le hiperinflacionó y desapareció el tipo y jorobó con no sé cuánta gente en miles de millones de dólares. Sí, Que es lo está que, lo que pasó en San Pedro, puede ser algo así, que hacían ese tipo de maniobras sí, que juntaban un montón de gente, le hacían subir el valor de una moneda, sí, después, él se bueno, llama Rug Pull. Yo perdí un montón de guita ya con, con una. Yo ya bueno, aprendí en el 2020. Compré una que era de un videojuego y la compré, creo que valía $1 y a la semana valía 0,00 algo. Sí, sí, a todos los que estamos en el mundo de criptomonedas nos han jorobado en algo. Sí, pero. Y después había un exchange que era uno de los más importantes en Estados Unidos, que se llamaba FTX, que también el flaco creo que hiperinflacionó el exchange y está preso el flaco. Y después hay un flaco que había hecho como el mercado libre con Bitcoin, que se llama Silk Road, que ahora cuando asumió Trump en el gobierno lo indultó, estuvo preso 11 años porque de repente en ese mercado libre que había empezaron a comprar y vender drogas, armas y de todo, porque, digamos, en esa época el Bitcoin no tenía manera de rastrearlo. Y al chico este, no sé, tendría 20 años, lo metieron con una cadena perpetua como de 500 años. Y después, bueno, ahora Trump lo indultó y salió libre hace unos meses. Sí, es un caso súper interesante el de Silk Road. Sí. Pero bueno, no, sí, hay mucha tela para cortar. Sí, es algo que yo estuve hasta el año 2019, no entendía nada. Sí, y digamos, la pandemia me ayudó a poder tener ese tiempo que no tenía para meterme en esto y contarles a ustedes la experiencia de alguien que no sabía ni actualizar el Windows en la computadora. Sí, porque lo hacía el flaco de sistemas. Y ahora que yo ya aprendí un montón de cosas y yo rescato eso, el aprendizaje de cosas nuevas y algo que uno no, si yo pudiera volver el tiempo atrás, sí es algo que yo le daría mucha importancia desde chico, que es el poder aprender finanzas personales. De hecho, me hice un curso en la Universidad de Itela, ahí en frente a la cancha de River, sí, y empecé a entender cosas que uno no trae, que son culturales, que es aprender el manejo del dinero y que depende de uno mismo, el hacer rendir el pequeño resto que le queda del sueldo, o no, pero por lo menos entender que hay un camino diferente para con el tiempo estar mejor económicamente. Uno con una carrera universitaria es un instrumento, pero faltan otros para tener así cierta prosperidad. Pero bueno, chicos, ¿algún otro? ¿Cómo seguimos? chicos, si no hay más dudas y no tienen más consultas para Darío, podemos cerrar por el día de hoy. La verdad que Darío, muchas gracias, muy claro todo. Muy claro sobre todo la última mirada, es verdad, hay que aprender sobre finanzas personales, es algo que no se ve en ningún lado, ni siquiera en colegios universitarios ni hablar, pero tampoco en carreras de grado. Eh, y a mí me llamó mucho la atención que, si bien lo estuvimos hablando, la parte de tokenización y de estar ayornado porque es lo que se viene y capaz no en tanto tiempo, sino que es algo que nos va a empezar a tocar de cerca porque el futuro es hoy, como decías vos, ya nos está comiendo los talones. Sí, hoy estamos viviendo una distopía, que vos me hablas a mí en el año 94 o un tipo que hacía ciencia ficción en el año 94 y no iba a poder describir lo que está pasando hoy, ¿no? Desde lo político, lo social, lo tecnológico. Entonces, la realidad es que uno a veces está en la facultad y aprende el teorema de Bernoulli o no sé, ustedes con, no sé, con las fuerzas ahí de los mecánicos, estructura o no sé qué, ahí que no se caigan los galpones, o, o que los rodamientos duren más de lo que dice FB, sí, o hay un montón de cosas que uno
está sumergido en la década, no sé, del 80 y de repente lo va rodeando. Yo me acuerdo cuando, mirá, yo originalmente soy de San Miguel, ¿no? Yo venía a la facultad y cuando venía en el tren todo el mundo iba leyendo, ¿sí? Claro, Hace poco tomé el tren y todo el mundo va mirando el celular. Yo digo, mirá, loco, qué impresionante. Todo el mundo está atrás de la pantalla del celular, todo el mundo maneja su vida con el celular. Sí, y digamos, y de a poco uno, por ejemplo, no sé, yo vendo horas de ingeniería hoy, ¿no? O vendo asociaciones para proyectos más estratégicos. Me asocio con proyectos que tienen que ver con tecnología química que no lo puede hacer cualquiera. Eso, por suerte, me fui especializando en algo que no lo hace cualquiera. Sí, eso de hacer experimentos en laboratorio y poder construir una planta industrial no es fácil, pero sí yo entiendo que en el futuro es probable que la ingeniería se vincule con la industria a través de smart contracts, claro. porque es caro tener una oficina técnica para una empresa mediana, ¿sí? Entonces es probable que especialistas vendan sus horas, ¿sí? O lo que uno haga va a ser fraccionado a un montón de entidades. No, la mayoría de los profesionales vamos a vivir así. Se va a dejar de lado esa declaración jurada que uno hace cuando entra a trabajar que dice, no trabajo en otro lado además de acá. Claro, no, sí, para mí sí, lo mismo que para mí, estamos frente a una crisis monstruosa del sistema de salud, ¿sí? Donde para mí va a aparecer algo disruptivo que tenga que ver con la tokenización, ¿sí? Y donde para mí van a bajar los costos de salud tremendamente y va a aumentar lo que cobra el médico Claro, sustancialmente. Entonces, porque hay una super entidad en el medio que se lleva un montón de margen, ¿sí? Y totalmente ineficiente como el sistema bancario. Pero bueno, nada, hasta acá llegamos. muy bien. Gracias nuevamente